esta generación Ujú. es una generación que, No, olvídate. para empezar, les tocó la pandemia. Imagínate nomás la generación que estamos educando nosotros en la Politécnica. Son jóvenes que vivieron su adolescencia en casa, encerrados en casa. Son jóvenes que tienen altos índices y altos niveles de ansiedad, altos niveles de hecho, algunos le denominan la generación ansiosa. Buenas noches. Esto es Primero Mastica, el lugar en donde masticamos primero para no tragárnosla. Aquí vamos a masticar ideas enteras. No venimos a repetir titulares, venimos a entender qué hay debajo, qué hay detrás. Y hoy quiero que mastiquemos tres cosas que a primera vista parecen desconectadas entre sí. Las condiciones de vida de millennials, centennials en México. La aparición de los llamados Terians y el avance de leyes animalistas en el país. Pero cuando juntas estas tres piezas, aparece una sola pregunta de fondo. ¿Qué es lo que pasa cuando una generación entera siente que el futuro se le escapa de las manos? Hay una frase que se repite mucho. Yo hago todo lo posible bien y aún así no me alcanza. Cuando eso deja de ser anécdota y se vuelve generación, ya no es drama, es estructural. México tiene desempleo relativamente bajo, sí, pero también tiene una tasa de informalidad cercana al 55%. Más de la mitad de las personas ocupadas en el país trabajan sin seguridad social ni estabilidad real. Y cuando revisas la desocupación por edad, los jóvenes están sobrerepresentados. Ahora, sumémosle el tema de la vivienda. México enfrenta claramente un déficit estructural de vivienda reconocido oficialmente. No es que no haya casas, es que la casa queda lejos, queda cara o queda fuera del horizonte inmediato. Y aquí entra el tema intergeneracional. Hay estudios sólidos sobre movilidad social que muestran que en México el origen social y económico pesa muchísimo en el destino de las personas. Puedes estudiar más que tus padres, sí, eso es movilidad educativa, pero eso no garantiza que ibas mejor que ellos, que eso es movilidad económica real. Traducido, escalaste en diplomas, pero no necesariamente en calidad de vida. Eso genera una sensación profunda de techo, el cual no podemos romper. Y cuando una generación siente que la escalera está floja, cambia su relación con la perspectiva de futuro. Si este tipo de análisis te interesa, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, activar notificaciones y seguirnos también en YouTube y en Spotify. Porque cada semana vamos a masticar temas que impactan tu vida cotidiana, pero no solamente la agenda política de coyuntura. En este contexto aparece el fenómeno cultural que muchos han visto en redes sociales, los Terians. Se trata de personas principalmente jóvenes que expresan una identificación simbólica con animales a través de la estética, del performance y de la comunidad digital. Aclaremos algo importante y de tajo. Esto no es automáticamente una patología clínica, como muchas y muchos dicen. La teriantropía clínica es rarísima y distinta a esto. Lo que vemos en redes sociales es un fenómeno cultural, identitario y comunitario que incluso ha sido estudiado académicamente como forma de construcción de la identidad de las personas. Entonces la pregunta aquí no trata de ridiculizar. La pregunta es, ¿por qué ahora? Cuando el guión clásico de estudia, trabaja, compra una casa, forma patrimonio, cásate, ten familia, ya no está funcionando igual, la identidad busca oxígeno por otros lados. El animal representa algo muy potente en términos simbólicos. Libertad, instinto, pertenencia no medida por el mercado. El animal no llena formularios para sacar un crédito hipotecario. No vive para pagar la renta. No vive para producir 12 horas y agradecer que tiene un trabajo. Cuando una generación siente que su vida se volvió trámite, un trámite laboral, un trámite financiero, un trámite burocrático, el imaginario animal puede convertirse en refugio simbólico de una generación. No estoy diciendo que aquí pobreza es igual a Terian.
Estoy diciendo que los fenómenos culturales suelen ser termómetros de un malestar más profundo. Y además, las subculturas ofrecen algo que el mercado laboral informal no ofrece: tribu, pertenencia. Y si este tipo de conexiones entre cultura y estructura económica no las encuentras en la tele tradicional, suscríbete a Chiclosa. Aquí no tragamos explicaciones fáciles, las masticamos. Aquí es donde el análisis se vuelve más interesante. México reformó su constitución en diciembre de 2024 para prohibir el maltrato animal y obligar al Estado mexicano a garantizar protección y bienestar animal. Esto no es un trend, es un cambio jurídico de alto nivel constitucional. Además, se discuten leyes generales para armonizar estándares nacionales a nivel estatal. A nivel local ya existen marcos robustos, como en la Ciudad de México, y hemos visto debates muy intensos sobre corridas sin sangre, rescates masivos y regulación de refugios animales. El animalismo ya es campo político. Y aquí va una hipótesis chiclosa. Subculturas juveniles como los Terians no redactan leyes, pero sí modifican el clima cultural, normalizan una sensibilidad distinta hacia los animales, y cuando cambia la sensibilidad colectiva, la ley deja de ser impensable y se vuelve posible. Las leyes no nacen en el vacío, nacen cuando la sociedad empieza a sentir diferente. Millennials y centennials enfrentan empleo más inestable, vivienda más cara y movilidad social más rígida. Eso cambia su relación con el futuro y su perspectiva de él. Aparecen fenómenos culturales que expresan búsqueda de identidad y comunidad, otra vez, tribu. Y simultáneamente se fortalece una agenda política animalista, que ya tiene rango constitucional, pero puede ir avanzando más. No es coincidencia, es el clima en el cual nos desenvolvemos como sociedad. Cuando el horizonte económico se encoge, el horizonte moral puede expandirse también. Imagínate a una joven de 18 años que ve a sus padres trabajar toda la vida, sin casa propia, sin retiro sólido, sin tiempo libre. No necesita un tratado de macroeconomía para sentir que algo está mal, ni tampoco saber leer los indicadores. Entonces busca pertenencia, busca símbolos, busca comunidad. Si eso toma forma de Terian, de activismo animalista o de identidad digital, lo que hay detrás es la misma pregunta que ponemos sobre la mesa. ¿Cómo hacemos habitable el mundo que nos tocó vivir? Esa es la masticada del día de hoy. No se trata de burlarnos ni de ridiculizar. Se trata de entender las causas. Porque si una generación siente que trabaja más y vive peor, pues no es un problema de actitud individual, es un problema estructural y colectivo. Ahora vamos a ver qué es lo que piensa México. Salimos a la calle para hablar de estos temas y más adelante los vamos a discutir a fondo con nuestro invitado del día de hoy, Christopher James Barús. Esto es Primero Mastica. Vamos con la calle a ver qué piensa México. ¿Usted sabe lo que es un Terian? Bueno, lo que tengo entendido es que son los que se asocian con animales, ¿no? Así es. Pues mira, yo pienso, o sea, es como que más una moda que van siguiendo las nuevas generaciones o juventud. Mira, puede ser bizarro, pero pues al final cada quien toma. Está bien que sean lo que ellos quieran ser. Ok, ¿tú qué harías si te encontraras un Terian en la calle? Pues la verdad, le daría la vuelta. O sea, sería como X. Ajá, sería X. No Ok. es mucha importancia para mí. Ok. Pues sinceramente no sé qué pasa por su cabeza. Les faltaron unos chanclazos por parte de su madre. Si usted fuera un Terian, ¿cuál sería? ¿O qué sería? Si te contesto mi mamá me va a pegar, así que mejor no. No, la verdad es que no, ninguno. Nunca ni tiempo tengo para pensar en eso. ¿Tú qué opinas acerca de estas personas? Pues yo digo que no está mal, o sea, independientemente de todo este tipo de cosas, o sea, hay muchos estereotipos, entonces, o sea, el ser humano, yo pienso que pues es libre de hacer en su persona con lo que quiere, ¿no?
¿Cuál sería tu reacción al encontrarte con un Terian? Es como parte de un proceso. Si a mí, por ejemplo, me relaciono con una persona que se viste de animal y es mi gusto y es mi agrado, pues obviamente me entendería, ¿no? Y si la persona se viste de animal y la persona no, obviamente simplemente pues, X, ¿no? O sea, como todo. Digo, comparar a los humanos con los animales, pues es un poco, bueno, no es un poco, es muy complicado porque dices, somos dos razas completamente diferentes, ¿no? Somos pensantes, por algo no son humanos. Y los animales, pues no. Yo siento que sería más como un trastorno mental, ¿no? Ok, No lo sé, a lo mejor. ok. Entonces, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo de...? Pues en ninguna de las dos, no. Ok. No tengo algo en contra de las personas que se identifiquen con ese aspecto. Es como todas las personas que se identifican con la LGBT y al final de personas que se identifican de diferente forma. Entonces, pues, cada quien tiene el derecho de hacer como quiera hacer. No hay algo que yo pueda decir al respecto. Ok. Mientras no me afecte a mí, Ok. no hay tema. Pues bueno, en un lado pues, está bien. Bueno, yo lo estaba viendo apenas en las noticias antier y muchos los discriminan pues y no es válido, ¿no? Pues ellos quieren sentirse, sienten así, pues se debe de respetar. Y bueno, después de regresar de la calle, recibimos al rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua, a mi amigo Christopher James Barús, en la sobremesa aquí en Primero Mastica. Hola, Chris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querido Jorge? Me da un enorme gusto poderte saludar a ti, a tu equipo de trabajo y sobre todo estar en este proyecto de invitado, en este gran proyecto inicial de La Chiclosa, en donde lo que tenemos que hacer es masticar las ideas para poder llegar a distintas preconclusiones, acuerdos, o vaya, que no nomás nos traguemos lo que nos terminan diciendo. Exacto, pues espero que no te la tragues hoy, Chris. Y pues te agradezco mucho que hayas querido participar en esta conversación. La verdad es que traía ganas de platicar contigo porque pues, la verdad es que platicamos muy sabroso y nunca nos tragamos el cuento. Entonces vamos a compartir esta masticada con la audiencia de Primero Mastica. Oye, Cris, a ver, platícame un poquito. Tú eres rector en la Universidad Politécnica de Chihuahua. Entonces, ¿tus alumnos qué son? ¿Son millennials tardíos o No, son no, Gen te platico. Zs? Te platico, o sea, Ah, recuerda, digo, el tema de las generaciones, me apasiona, me gusta. Yo actualmente estoy como rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua. Es una universidad que somos parte del subsistema de universidades politécnicas y tecnológicas de todo el país. Somos 192 universidades como la mía en toda la República. En el estado de Chihuahua habemos 10 universidades de ese subsistema. 9 tecnológicas y nosotros la Politécnica. No más rápido para aventarme así el anuncio. Nosotros forjamos y formamos a los el jóvenes. comercial. Sí, claro, el comercial. Nosotros forjamos a los jóvenes, las ingenieras e ingenieros aeronáuticos, ambientales, mecánicos, industriales, en electromovilidad, así como también los licenciados en administración. Entonces, ese es nuestro fuerte, sobre todo los ingenieros mecánicos, ingenieras e ingenieros mecánicos y los aeronáuticos, porque el mundo de la aeronáutica es importantísimo. Acá en la Oye, pero universidad, ¿a poco en Chihuahua hay aeronáutica? O sea, yo sí, ubicaba Querétaro como aeronáutica, pero pues, en Chihuahua hay. nombre, a ver, hay ¿Sí dos hay? grandes polos del clúster aeroespacial, que es como se le denomina, pero es la aeronáutica. Uno es Querétaro y nosotros Ah, en el estado de Chihuahua. De hecho, las grandes empresas que invierten en el país dentro de la industria aeronáutica por parte de la industria aeroespacial están situadas la gran mayoría en Chihuahua y en el estado de Querétaro. Entonces, ahí se dan siempre en la generación de empleo los dos polos dentro de la generación de la industria. Nosotros tenemos mucha mente de obra capacitada que forjamos aquí en la Universidad Politécnica en esta industria, porque nomás como dato, es una de las industrias que va a seguir creciendo de aquí para adelante. Te pregunto a ti, Jorge, ¿sabes cuántos aviones hay en el mundo? O sea, hay 8,000 millones de humanos. ¿Sabes cuántos aviones hay? ajá. No, ni idea. Más o menos, dime un número. 8,000 millones de personas. Ujú. No sé, 1 millón de aviones. Alrededor de 35,000 aviones, nada más. ¿Qué? Así es. ¿35 ¿Aprendiste mil algo hoy? aviones? Tú y la gente de primero,
primero mastica. Mastica. A ver, aproximadamente aviones comerciales, es decir, los ¿Y dos cuántos son de grandes... Chihuahua o qué? No, nosotros en ¿No hay Chihuahua de tenemos... Chihuahua? nosotros casi hacemos todo el avión. Nosotros hacemos los trenes de aterrizaje, algunos baños, algunas grandes empresas que existen por acá, pero nomás te digo como rápido, en todo el mundo hay alrededor menos de 40,000 aviones. Y de aquí al 2050 vamos a llegar aproximadamente a 55,000 aviones. Quiere decir esto, que los próximos 25 años Va a crecer la industria, demanda por esto. 1,000, Ok. así es. 1,000 por Oye, a ver, ciento ¿y en es una Chihuahua qué industria hacen? que ¿Los es aviones, sostenida. los baños o qué hacen en Chihuahua? Nosotros hacemos del avión. parte de la manufactura, hacemos parte de baños, parte de fuselajes, parte ¿Para qué empresas? empresas como Safran. Lo más rápido, porque ¿A dentro de la Safran? industria, Safran es ¿Y una de eso las grandes empresas de esto. son franceses o qué? Algunas empresas francesas, está No, pero Honeywell, Safran, ¿de está dónde Bell, es? así es francesa. Ah, Bueno, sí, creo que es francesa, no pero sé. son grandes empresas porque estos casi 40,000 aviones que hay en el mundo se dividen en dos grandes empresas. Es los Airbus, que es por una parte, Que son los que están en Querétaro, ¿no? que son parte de los que se producen en Querétaro, y una de las grandes partes las producimos acá en Chihuahua. Es un mundo el tema de la aeronáutica, y aquí en la Universidad Politécnica pues ya es lo que vi. forjamos. Pero regresándome a tu Oye, ¿y pregunta cuántos? inicial, Sí, a ver, oye, ¿y de estos chavos, cuántos estudian aeronáutica o que cuáles son el las carreras que están 35, relacionadas con esta industria? el 35% de mis estudiantes, es decir, casi uno de cada tres de mis estudiantes, casi uno de cada cuatro, está estudiando ingeniería aeronáutica. O sea, son brillantísimos. Son para las naves tripuladas, que es la tendencia, y las naves no tripuladas, que son los drones o conocidos como los RPAs, que son naves tripuladas a distancia. Es un mundo. Oye, ¿y los egresados en dónde están trabajando ahorita? No, pues ya me di cuenta, pues es un mundo, No, hombre, pero muchos ¿dónde de chambean los que salen? Muchos de nuestros egresados están trabajando en estas empresas de la industria aeronáutica. Pero en Chihuahua, En o sea, ¿se Chihuahua, en quedan en Querétaro, México? en Tijuana, sí, en Chihuahua, Querétaro, Tijuana. Otros se van para Estados Unidos. Hay muchos que se van para Estados Unidos. Hay otros que se van para otras partes del mundo en donde tienen estas empresas. Otros se van para Canadá. Somos una universidad joven, tenemos 17 años y somos una universidad 100% pública. Pues imagínate que un joven que sueña con reparar, hacer, entender cómo se hacen los aviones, pues tiene la oportunidad en una universidad 100% pública con precios asequibles para poder lograr sus sueños. Pero qué Oye, jóvenes pero somos pues los gran que movilidad educamos. social, sí, o sea, o sea, pues, yo quería saber como más o menos el perfil generacional de tus estudiantes, Y pero agarré estoy monte. viendo que la universidad, no, pero estoy viendo que, pues como sueles hacer, pero estoy viendo que la Universidad Politécnica de Chihuahua está inscrita dentro de tus cadenas de producción globales Así es. y justo, además de producir, tú estás produciendo los empleos del presente y el futuro con estos estudiantes. Así es, totalmente. Entonces, no solo oye, ¿el TEMEC te pega? O sea, ¿le pega a la industria aeroespacial Fíjate que sí, y nos decía la otra vez, nosotros tenemos una gran vinculación con el clúster aeroespacial, y cada mes, al menos hay una reunión al mes donde vamos con los empresarios del clúster aeroespacial, con el gobierno y nosotros como instituciones, en donde nos dan el panorama, sobre todo ahora cómo ha venido cambiando a final de año con el tema de los aranceles y todo esto. ¿Qué es lo que pasa con la industria? La industria aeroespacial es una industria que no se ha visto afectada del todo con estos elementos, ya que hay una gran vinculación en la cadena de valor. Es decir, en la cadena de valor, una parte la hacen en una ubicación geográfica, otra en otra ubicación geográfica, y es una industria que no se ha visto afectada por esto de momento. ¿Por qué? Porque es la industria de mayor crecimiento en los últimos años. Por lo tanto, hay un gran porcentaje de todos los países que está interconectado. Y porque están vinculados a Europa, ¿no? O sea, porque me imagino, o sea, pues Trump, que suele darse el balazo en el pie, no va a afectar la industria aeronáutica que le afecta a él. O sea, porque Que le los afecta al gringos mismo. tienen Es eso. los gringos tienen bastante integrados en Estados Unidos la industria Ujú. aeronáutica. En cambio, o sea, es mi percepción, no sé, tú dime, que la industria aeronáutica mexicana y aeroespacial
está vinculada más con Europa que con Estados Unidos. Sí, de hecho, ¿O estoy conceptualmente, cuando equivocado? hablamos, a ver, conceptualmente, cuando hablamos de aeronáutica o aeroespacial, aeroespacial es parte de un Ujú. concepto de Estados Unidos, entonces hablas del aerospace, pero cuando hablas de aeronáutico, Ah. hablas de un concepto francés, que es el aeronautique, pero de fondo es exactamente lo mismo. En origen, si podemos Mm. entenderlo, es que la aeronáutica es de la Tierra hacia antes de salir de la Tierra, es decir, hacia antes de comenzar el espacio, porque eso es lo que dice la corriente de la aeronáutica, que es aeronáutica porque es de la Tierra hacia arriba. Y hablar de aeroespacial es de aquí hacia el espacio. A final de cuentas, es una gran industria de mayor crecimiento en donde México es pilar, en donde Chihuahua es pieza fundamental y en donde la Universidad Politécnica somos la única universidad del estado que forjamos a las ingenieras y los ingenieros aeronáuticos. ¿Y qué bloque generacional es el que educamos acá? Son jóvenes que aproximadamente ahorita tienen 18, 19 y 20 años. Quiere decir que son jóvenes 100% Tú le sabes centennial. mucho a lo de las generaciones, Cris. Mira, O sea, por eso te quería preguntar esto, no, porque hombre. cómo se inscribe con respecto a nosotros que ya somos viejos y con respecto a los boomers y a los Y, ¿no? Ya la generación del silencio y todo. Mira, va Ajá. rápido a recapitular. Los bloques generacionales es generación del silencio, que son los que nacieron de 1929 hasta 1942 o 43. Luego sigue la generación baby boomer. La generación baby boomer se llama así porque es el boom de los babies. El promedio de hijos por generación era de 7.1 y 7.2 en México de esa generación. Son los que nacieron de 1943 a 1961 o 62. Luego viene la generación X, que es los del 63 al 84. Luego viene la generación Y, que somos nosotros, Y o millennial, que somos los que nacimos del 85 al 97. Luego viene la generación centennial, que son los que nacieron del 98, 97, 98 hasta el 2011 aproximadamente. Y la generación que sigue es la generación alfa, que son los que nacieron del 2012 para acá. Cada generación tiene su peculiaridad. Cada una de las generaciones es importante y nosotros educamos a una generación que es una generación denominada la generación Z. Es una generación interesante porque es una generación que son nativos digitales. Ellos ya nacen con la tecnología. Es una generación también con crisis económicas tremendas, con una falta de Ajá. identidad Si de por sí tremenda. nosotros, No, hombre, si de por sí nosotros. ¿no? Pero Ahora nosotros ellos. nosotros llevamos clases de computación, que era lo más interesante que teníamos en la primaria. Nosotros, o sea, oye, va computación y te enseñan el mouse. Bueno, en nuestra generación todavía nos Prince of tocó hacer Persia. bromas ¿Cómo sí, se llama el otro claro. juego? El Prince of Persia. ¿Y cuál Age otro of era el que te Empires ponen y a- todo lo demás. No, hombre, eso ya es después, pero en la Ya es más clase de la nuevo. primaria te ponían Doom, Ah, no. ¿no? No, bueno, en acuerdas la del Doom? tuya, claro que me acuerdo, pero no, nosotros esperábamos tener clase de computación para que nos dejaran jugar Buscaminas jugabas, ¿o qué? Buscaminas, solitario y al paintball, también que Sí es jugabas. cierto Entonces, que tenía ahí era- que le picabas al pinball. eso nos tocó a nosotros. Esta generación Ujú. es una generación que, No, olvídate. para empezar, les tocó la pandemia. Imagínate nomás la generación que estamos educando nosotros en la Politécnica. Son jóvenes que vivieron su adolescencia en casa, encerrados en casa. Son jóvenes que tienen altos índices y altos niveles de ansiedad, altos niveles de hecho, algunos le denominan la generación ansiosa. ¿Y cómo no ser una generación ansiosa si es una generación que, te voy a poner un ejemplo, es una generación que está sujeta siempre a la masificación de la información? Nosotros en la ruta de recibir información era distinta, pero para ellos es demasiada la información que van recibiendo desde siempre. Oye, y estos que reciben tanta información, pues ahí también se escriben los Terians, ¿no? ¿O cómo se llaman estos cuates que ahora se Sí, identifican los como que animales? se identifican como animales. A Ajá. mí me parece ¿Es súper parte de la interesante. ansiedad? O Yo sea, creo ¿dónde que salen los Terians? ¿Tú tienes Terians en la universidad? yo no he logrado ver alguno, ¿Identificar pero Terians? seguramente identificar algún Terian, pero seguramente lo hay. Y es que es algo súper interesante que sí O sea, cabe es la como pena una identidad analizarlo. también de género, ¿no? A ver, O sea, porque, o sea, tú no vas diciendo, ay, soy gay, soy hetero por ahí, o sea, pues no no, es no, no, como no. que también estos Yo creo son que iguales, ¿no? yo creo que no sé, es algo que se ha popularizado estas últimas semanas, que yo lo Al que menos en creo, internet, pero que tú tengas en la universidad igual y sí.
Igual y sí. No lo A ver, sé. yo lo que creo es, ¿qué está pasando? Algún graduado ¿Por qué? Terian. Seguramente lo ha de haber, pero yo te pregunto algo, Jorge, ¿qué está pasando Bien. para que un joven se identifique más con un animal que, o sea, que con otro aspecto? Es decir, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿habrá un Bueno, o desencanto sea, yo social? no ¿Habrá desencanto, o sea, una falta de esperanza? es que te lo Una... pregunto justo por lo que estás diciendo de las crisis. O sea, yo creo que responde, pues al final de cuentas, pues no niego la cruz de mi parroquia. O sea, creo que sí viene de una falta de visión de futuro en cuanto a su condición económica actual. O sea, porque pues, Seguramente. es muy fácil tú animalizarte y Ujú. decir, pues prefiero que me mantengan, prefiero que me den de comer, que tener un techo. O sea, porque al final es como mascotizarte o animalizarte, ¿no? Oye, Ante pero la a ver, falta de futuro. no es que no O no quieran sé, tener esa es un mi techo. interpretación, yo no tengo ni Yo, idea. a ver, no es que yo percibo que no es que no quieran Ujú. tener un techo, es que cómo carajos le No hace para tener un pueden, techo. O sea, es que no no se pueden. puede Y a tener un ver, ¿tú techo. viste la Si discusión tú que y yo tuve con como Toño? generación, si No tú y yo tenemos como casa. generación no tenemos la posibilidad, ahí estamos a duras penas consiguiendo un crédito para poder estar pagando una casa poco a poco con mucho Ujú. esfuerzo. Imagínate las generaciones abajo, porque hay un tema muy interesante, que es algo que cabe la pena pensar. Para empezar, somos animales. Entonces, siendo animales pensantes, como se denomina, como los Homo sapiens, nosotros siendo Homo sapiens, eh, a lo largo de la humanidad, si algo hemos privilegiado, por eso dejamos de ser nómadas a convertirnos en sedentarios o a ser cazadores recolectores en una etapa, o por eso existe la migración. Y estoy resumiendo demasiado todo esto, pero Muchos una de las problemas, ajá. muchos problemas, pero una de las principales razones por las cuales la gente decide irse a otro espacio a vivir es por tener un techo, estabilidad. Lo primero, Es lo o es lo primerito. primero. Debería ser el primer derecho, ¿no? Porque a partir de tener tú la estabilidad de la vivienda, puedes empezar a hacer 1000 cosas más. O sea, Tienes puedes derecho a estar pensar. pensando en, voy a trabajar aquí o allá, o voy a aceptar esta oferta laboral, o voy a buscar chamba allá, pero cerca de de tu casa. O Claro, sea, sin vivienda no es posible pensar en otros es espacios que de derechos. imagínate Pero, nomás. pues, ahora estos cuates, o sea, digo, los Gen Zs en general, o sea, hablando de los Gen Zs, ante la presión que están viendo de las condiciones económicas que existen en la actualidad, pues, yo no veo difícil que prefieran animalizarse, ¿no? A aceptar la realidad tal como es. O sea, porque la otra opción que tienen en lugar de animalizarse sería la emancipación, y decir cómo nos organizamos para cambiar las reglas del juego y que todos tengamos una casa. Es que ahí es donde está el detalle. O sea, ahí es donde está el problema. Es decir, Pero es mucho más fácil animalizarte, supongo. yo creo que es más sencillo esperar animalizarte para que alguien te cuide, te procure, te lleve, como pasa con alguna mascota que tienes en tu casa, a meterte en una realidad poco esperanzadora para una generación en donde difícilmente existen soluciones reales por parte de las políticas públicas que existen hoy en día Oye, para decir, te doy una casa, te doy esto y te doy aquello. No, y yo creo ahorita me que acordé, es una respuesta de algo. sí, es una respuesta a algo, o sea, algo está pasando, o sea, Algo está no es, pasando, o sea, o sea, pero yo estoy aparte, viendo como a la gente de derechas, digamos, a la gente más conservadora, decir, no, pues estos están locos, o algo les pasó, o psicológicamente tendrían que ir al psiquiatra o atenderse. O sea, creo que esa es la respuesta ignorante. pero O sea, siempre esa es lo una que hay que hacer es respuesta entender qué es lo que está pasando con las personas. que es a lo que yo siempre invito, y más ahora que lo planteas. A ver, hay una tendencia hoy que se ha popularizado esta última semana de muchos jóvenes a autopercibirse como animales. Ok, Ujú. está una corriente que solo empieza a decir, no, hombre, está loco o está aquello y todo aquello. Pero, ¿qué no acaso, Jorge? Siempre, siempre, siempre que existe algo al margen de la sociedad, como cuando nació el rock, como cuando nació una corriente, cuando nació el reggaetón, como cuando nació las identidades de género, como nació algo, no estoy equiparándolo, solo estoy No, no, no. logrando intentar entender que siempre cada suceso que nace al margen de la sociedad es una respuesta a algo que la sociedad no estamos atendiendo. Y es que pensar o individualizar ahora cuando dicen, no, pues es que se están animalizando los jóvenes, no es un problema de ellos. No, ante cada problema individual, la solución siempre tiene que ser colectiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lograr entender
Y cuando a mí se me viene a la mente ahorita lo que te decía, pues ¿cómo logramos entender? Y es más, yo te la volteo y siempre digo, oye, a ver, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo harían si este es esperanzador del todo? O sea, prefiero... Ante la falta de futuro. Ante la falta de futuro, prefiero mejor, pues, irme a intentar animalizarme para ser una mascota. Estoy hablando desde el Oye, completo sí. desconocimiento, No, ¿eh? O sea, pues, a ver, para eso es la masticada, claro. para eso es la sobremesa. Justo lo que venimos aquí es a masticar ideas y no tragárnoslas. Y justo porque esto es algo nuevo que explotó en el internet en estas semanas, es importante discutirlo públicamente, porque yo sí estoy viendo que hay una tendencia a tampoco abordar los temas que están ocurriendo en la sociedad, y por eso abrimos este espacio, y por eso también aprovecho para decirle a la audiencia que se suscriba, comente, comparta en nuestro canal de YouTube y en Spotify, que es en donde nos encuentran. Y habiendo dicho el comercial, que yo también lo hago así como tú con tu universidad, yo, yo lo que creo es que aquí hay como dos tendencias, uno a animalizarse y otro a mascotizarse. Porque ahorita que estabas diciendo el tema de las mascotas, o sea, recuerdo al clásico, al expresidente López Obrador, cuando en un momento dijo que los pobres eran como mascotas, ¿no? Entonces, ahí él mismo está poniendo sobre la discusión un tema económico, que las personas que son económicamente dependientes son como mascotas o eran mascotas para su gobierno, ¿no? Así es. O sea, de acuerdo a cómo López Obrador veía a la gente pobre, era como mascotas. Así es. Ahora, ¿habrá alguna tendencia o subgrupo dentro de los Terians a decir, yo no solamente soy Terian o soy animal, sino que soy una mascota? Y estas personas sí cabrían dentro de este espectro de decir, bueno, pues dependemos económicamente de alguien, ¿no? Yo lo que creo es que hay una gran posibilidad. O sea, es decir, no tengo pruebas, pero pareciera que sí, porque lo que termina sucediendo, para bien o para mal, desafortunadamente, es al no lograr entender o buscar entender la raíz del problema, lo que termina pasando es que la sociedad termina relegándolos, termina rechazándolos y termina ahora sí que mandándolos más al margen de la sociedad. Todo movimiento social o toda cultura subversiva siempre viene del margen de la sociedad. Por lo tanto, yo no pondría en tela de juicio como esta tendencia a la animalización, y acabas de dar en el clavo, u otra vertiente, a la mascotización que pudiera existir, se esté dando al margen de la sociedad ante una falta, insisto, de respuestas de futuro, porque el Estado no se les está dando y la sociedad y el colectivo no se los está dando. No quiero romantizar tampoco. O sea, oye, lo que pues yo intento creo que buscar no, es o sea, lograr justo tú entenderlo. no tienes Terians. Sí, pero, o sea, justo yo creo que un espacio universitario o la Universidad Politécnica de Chihuahua en tu caso, o sea, precisamente porque son carreras que tienen futuro, o sea, ahí no cabría la terianización del estudiantado, No ¿no? lo sé. O sea, no lo sé. O sea, bajo las bajo el lógicas que esquema estamos, económico. así es. Bajo el esquema económico Pero que estamos quizás planteando, en un esquema libertario, o sea, porque también cabe la posibilidad que digan, ay, pues yo soy más quiero ser. libre o me siento más Sí. libre siendo un animal. Pues, ¿quién Ahora, sabe? el problema Oye, con pero a esto ver, es, ¿cómo el sistema educativo tendría que tocar el fondo del asunto, no? O sea, porque el fondo del asunto es opciones de futuro, condiciones de salud mental para todas y todos. El sistema educativo, ¿cómo tendría que atajar este problema? yo creo que el sistema educativo lo que tiene que hacer es adaptarse con Digo, estrategia de tú lanchas formando parte rápidas. del sistema educativo. Claro, claro, yo como parte del rectorado, siendo rector de una universidad pública, yo creo que parte del sistema educativo es, primero, no estigmatizar absolutamente a nadie. Entender que las universidades, y sobre todo las universidades públicas, somos un crisol de conocimientos, somos un crisol de ideas en donde se funden todas las ideas y todos los conocimientos que van teniendo las jóvenes y los jóvenes. Entonces, entendiendo eso, donde hay una universalidad de conocimientos y una universalidad del pensamiento, es nunca criticar, nunca estigmatizar y nunca cerrarle a nadie la puerta. Eso de Es el inicio, deber como ser, principio de o sea, realidad. pero Es el habrá deber ser. universidades donde no hagan Y- esto. No, y será totalmente condenable, porque si existiera una universidad que segregara, que estigmatizara, que lo hiciera, no tendría razón, es contra natura de una universidad querer hacer esto. Entonces, yo creo que Pero las habrá en ante México, ¿no?
Seguramente las habrá en O donde sea, la yo tuya espero no, que, pero en la mía no, habrá, habrá en donde yo espero que rectores con la, muy retrógradas, ¿no? Que digan, pues, oye, ¿sabes qué, maestro? Aquí, pues, no te disfrazas de lobo, pero ni de chiste. sí, sí, O sea, a digo, ver, alguien se disfraza, o sea, si alguien llegara, o sea, vestido personificado, personificada de animal a la universidad, a tu universidad, ¿hay algún código o reglamento que lo imposibilite? hay un código o reglamento Ujú, adentro del aula. ¿Por qué? Porque dentro de la ujú. libertad de cátedra que tiene cada maestro, Ah, pone sus depende del reglas y maestro, pone sus maestra. cátedras. Okey. Entonces, yo veo difícil que alguien que llegue con una identidad de algún lobo o de algún animal, pueda bajo esos criterios, incluso hasta dentro de esos criterios de lenguaje, logre tomar una Ujú. clase adecuadamente según los criterios que tenga la maestra o el maestro del salón. O sea, no sé si cuando vean las No, es fórmulas que de ahí física, escapa. O sea, es es que de que dónde escapa. ahí escapa, o sea, por ejemplo, México todavía no tiene derecho, o sea, en la Constitución como país, todavía no tenemos derechos para los animales. Entonces, digamos, si tú te animalizas, de alguna forma frente a la sociedad humana, tú también te estás despojando de los derechos, ¿no? O sea, Probablemente. hay una discusión legal de fondo que no aplica o sea, que sí aplica al género, pero que no aplica a la animalización. Ujú. Entonces, es mucho más complejo porque la persona que, digamos, es Terian, deja de ser persona por definición. Pero porque él se autopercibe así. Pero pero aquí te pregunto, entonces, o sea, la discusión creo que es mucho más de fondo, porque, por ejemplo, una persona negra bajo un régimen esclavista, pues no era considerada persona por las reglas de ese momento. Así es. No, no. Entonces, ¿de qué O forma están empujando también esto una discusión? claro, o una mujer que Que no quisiera tenía votar, tampoco, una o abrir mujer que una cuenta de quisiera banco, decidir, o abrir una cuenta de ujú, banco, o decidir por sí mismo, o votar, es comprar decir, una casa, o participar, manejar. o manejar, a ver, no era considerada dentro de una sociedad. Creo que, a ver, no Y lo quiero que suene tan empujaron. simplista, o sea, No, no pero quiero es que que sea como fíjate la que, discusión legal, o sea, que sí podría empujar esto. O sea, podría empujar al sistema mexicano, a la Constitución, a las leyes, a que se empezaran a considerar derechos de animales, y yo creo que tiene que ¿no? analizarse y ponerse dentro de mesas de debate y análisis y son parte de la agenda. Pero más allá de los derechos adquiridos que pueda tener una persona que decide autopercibirse como un animal, Pero lo yo haría para qui- los animales en general, o sea, no solamente sí, para los Terians, ajá, sino digo, para los para, animales en pues, general, los perros, para o los sea, que, para, para los que son para animales lo de que sea. nacimiento, perdón, para los que, aunque somos nosotros también animales, es que es un tema bien complejo, ¿no? Pero para los que son animales como los percibimos hoy en día, no, y Ujú. donde si alguien se autopercibe con eso, pues también tendría esos derechos y sus obligaciones. Creo que es un tema súper complejo y también súper interesante. Yo me regreso un poquito más y yo lo que siempre es, vamos buscando la raíz, es decir, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son los pequeños hallazgos que puedan hacer? O sea, vámonos al método, no al método deductivo, sino al método inductivo académico, en donde podamos ir identificando desde abajo cuáles son las razones. Y si comenzamos a Muy bien, explorar rector. desde abajo cuáles son, Vamos. yo creo que es lo que tenemos que hacer, a tener mesa. Es más, yo propongo, me comprometo a esto, Ujú. yo propongo que si hubiera, la gente que nos está viendo y escuchando, que si hubiera en Chihuahua algunas personas que se autopercibieran como Terians como tal, que hagamos una mesa de análisis y debate dentro de un espacio público para lograr encontrar las Y respuestas tú pones la ante sus universidad, o razones. sea, Sí, como ese espacio claro, público. en un espacio O sea, tú público pones a disposición la universidad. para poderlo Pues ahí está, el debatir. rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua abre la universidad para discutir el tema de la identificación de personas como animales o Me terians. encantaría poder tener un foro, un análisis para poder incluso hasta conocer más. Si quiero entender las razones, quiero buscar saber cuál es la razón. Claro, a ver, y hasta que no lo hagas, pues vamos a tener como las razones Sí, de vamos a saber peso un de una poco persona más. que es terian. Pero, a ver, ya ajustándonos como al futuro, o sea, yo lo que quiero discutir contigo, porque pues tú eres una persona progresista, una persona que mastica ideas, o sea, que no se las está tragando todo el tiempo, más bien nunca te las tragas, No, o, no, yo nunca o no me sé, trago ¿a ti te gusta nada. tragártela? No, ¿No? nunca, nunca. No, no, no. Yo siempre Ok, tú la mastico y yo masticas. siempre, sí, Entonces, claro, yo siempre mastiquemos esta intento idea juntos, comprender. Cris.
Va. Ok, mastiquemos esta idea juntos. Asumiendo que es por una falta de visión de futuro, una perspectiva de futuro, que también la compartimos las personas millennials, ¿qué es lo que tendría que hacer México para darle la vuelta a esto? Porque yo tengo esta idea que antes, o al menos esa era mi idea, que antes teníamos un futuro promisorio por delante y podíamos aspirar a hacer y tener cosas como país. Y ahorita, pues, o sea, ya estamos a la mitad de nuestras vidas, esperemos que un poquito antes, y veamos un poco más. Pero a la mitad de nuestras vidas como millennials, tendríamos que estar viendo hacia dónde va a estar México y qué México vamos a dejar. Porque ya hace un tiempo que dejamos de ser jóvenes, tú y yo. Sí, claro. Y Bueno, ya el orden que necesitamos para este país, o las políticas que necesitamos para este país, o las iniciativas desde la sociedad civil o desde el sector privado, pues dibujan un México sin futuro, desalentador. ¿no? Desalentador porque, pues, independientemente si es una postura política o empresarial, no estoy viendo yo ninguna propuesta que nos diga hacia dónde va a estar México a final de siglo, o sea, pensando muy a largo plazo. No, a ver, Entonces, yo pues, creo que ¿dónde vienen está dos ese grandes futuro retos. que nos imaginamos? A ver, vamos a entender tiempo, circunstancia y momento. Hoy en día tenemos un país que estamos en el 2026, en donde habemos alrededor de 125, 126 millones de mexicanas y mexicanos. Momento es el que estamos. ¿Hacia dónde vamos en un futuro? Nuestro pico de la pirámide poblacional, vamos a llegar al 2053 para lograr tener aproximadamente, porque aparte lo tengo aquí anotado y no quiero equivocarme en el dato, vamos a llegar aproximadamente en el 2053, según el Consejo Nacional de Población, que vamos a tener 147 millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, vamos a crecer de aquí al 53. Casi 150 millones casi 150, de mexicanos. Pero vamos a llegar a nuestro pico y empezamos hacia abajo. ¿Ok? Es decir, de la mitad del siglo XXI hacia el fin del siglo XXI, los próximos 50 años de la segunda mitad del siglo XXI, va a venir la pirámide hacia abajo. Porque hoy, como decía ahorita, la generación del silencio en pocos años fenece, luego los baby boomer, luego la generación X, luego nosotros como millennials llegamos al 2050 a estar en retos 2040, a retos de pensiones. Y ahí doy en el primer clavo, el tema de pensiones. Y en el segundo problema es esta generación centennial y la generación alfa que nació del 2012 para acá, son los que son menos, no hay expectativas de futuro y son los que van a tener que sostener lo que queda de la pirámide poblacional, nuestra generación, cuando lleguemos al máximo histórico de México con 147 mexicanas y mexicanos. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer bajo dos problemáticas en las que quiero centrarme? Porque van a presentarse el problema de pensiones, por una parte, y el otro, que es importantísimo, el problema de vivienda. A ver, hay un tema muy claro. El problema de vivienda es el problema estructural que le quita la salud mental a la sociedad en general. Imagínate nomás, si tú solo estás en alerta, el ser humano evolucionó no por estar en alerta, el ser humano evolucionó por estar en calma. El ser humano ha logrado evolucionar a lo largo del tiempo por estar en calma, por tener tiempo de pensar, por tener el tiempo de planear, por tener el tiempo de no estar sujeto a tantas alertas. Hoy tenemos las alertas artificiales con los modelos de TikTok y todas estas cosas. Tenemos los modelos de alerta naturales que existen, pero están los económicos. Entonces yo estoy alerta y mi generación está alerta porque cada fecha de corte y cada fecha de pago de la tarjeta o cada pago de la renta o cada problema. Y todo se reduce, y quiero simplificarlo, hay algo multifactorial, pero yo creo que si alguien tiene en dónde vivir, tiene la oportunidad de poder crecer y avanzar y pensar para generar en un futuro. Ante Chris, esas dos problemáticas, tenemos que encontrarle soluciones. Pensiones y vivienda. Pensiones Estoy de y acuerdo. vivienda. Pero, a ver, me criticaron mucho en el primer episodio por hablar del tema de la vivienda. Me encantó y quiero abordarlo. Y es que yo tengo una propuesta. Y parecía como si estuviera diciendo, no, pues hay que gastarnos todo el dinero de los mexicanos en que los huevones tengan casas. Eso es lo que me dijeron, ¿eh?
O sea, me dijeron, no, pues que la gente huevona que no trabaja, pues ¿qué? ¿Por qué le vamos a regalar una casa? Yo tengo 20 años pagando la mía. A ver, maestro, pero las condiciones, o sea, hablemos de condiciones del mercado y las condiciones Claro, del Estado claro. mexicano. O sea, porque nuestros abuelos tenían su casa. Nuestros padres tuvieron condiciones menos favorables a su vez que sus padres para Ujú. hacerse una casa. Y nosotros somos los más jodidos. O sea, ya no saben los que están Es que estudiando en ese tu es mi punto. universidad. Los que están yéndose a hacer Terians o los que están yéndose a esto. Es decir, Ujú. la generación del silencio en un México, son los que nacieron de 1929 al 43, era un México aproximado de 30 millones, 35, 40 millones de habitantes. Eso era, 100 millones menos. O sea, eran 100 millones menos que hoy, la Sí, generación del porque me silencio. dicen, no, o sea, por ejemplo, cuando pongo de ejemplo Noruega, No, pues sí, me- son menos. O sea, pues sí, también ese México éramos menos. Éramos menos. Y luego me voy a los boomers. En los boomers, que nacieron del 63 a 1984, perdón, del 43 al 62, en ese lapso de años, que es el boom de los babies, por eso se llama baby boomer, en donde tuvieron tantos babies, en ese boom de los babies eran el pico poblacional aproximado de 50 millones de habitantes, 60 millones de habitantes. Era la mitad de No, los que pues, tenemos hoy. y Entonces, dicen hasta, que no se puede hacer, o sea, porque sí tenemos un país donde las cosas funcionan para la vivienda. Pero a ver, tú dijiste que tenías una propuesta, ¿cuál es? a ver, yo he estado explorando después de escucharte la otra vez y he estado pensando y digo, a ver, si en este país son aproximadamente, porque lo desarrollé y lo anoté y dije, a ver, tenemos que hacer algo. Si nuestro bono demográfico es de aquí a 20 años, que vamos a llegar al 2053, tenemos que plantear soluciones reales con el tema de vivienda. Y el tema de vivienda está caracterizado por la falta de esperanza hacia las generaciones menores, o sea, las generaciones que vienen, que es la generación centennial y la generación alfa. Es decir, 2.2 millones de mexicanos nacen al año. Perdón, 2.2 millones de mexicanos cumplen la mayoría de edad al año. Vamos a poner un caso hipotético, que en el 2030 alguien llegara con una buena política pública de vivienda. La persona que llegue en el 2030 a gobernar este país debe tener una política pública de vivienda porque va a ser el mayor bono demográfico de crecimiento de generación Z y de generación alfa. Van a cumplir la mayoría de edad en esos años. Van a entrar al Que mercado son laboral, 2.2 millones. que son 2.2 millones por año. Esos 2.2 millones de personas por año, si nosotros hablamos de aproximadamente lo que te cuesta la vivienda, los metros cuadrados que debe tener una persona para vivir bien, según La las cifras básica. según la básica, es aproximadamente de 47.5 metros cuadrados por persona. 47.5 metros cuadrados por persona, dependiendo en la zona en la que esté, que te da para poderlo tener. Estamos hablando que podemos hacer política pública de vivienda para todas y todos. Oye, es un mundo de dinero. Oye, es ¿En mucho cuánto el sale dinero eso? la que te sale en todo eso. O sea, Atender a o sea, 2.2 digamos, millones de a personas, todos. 1.1 O sea, desde el billón más a pobre todos, hasta el más rico. bajo O sea, tres esquemas. todos parejito. Todos. 2.2 Bajo millones tres de esquemas. casas, de 47 metros cuadrados. De 47, 2.2 millones con un promedio, y me estoy yendo jefe, de $500,000 bajo tres esquemas. Hacia cada uno tienes la posibilidad y tendrías que invertir 1.1 billones de pesos. Oye, Christopher, ¿es un mundo de dinero? Sí. No digo que es un mundo, es un mundo de ¿Cuánto dinero. es comparado con, ¿Cuánto es? no Y sé, ahí te va. o sea, cuánto es el presupuesto de la SEP al año? Te voy a poner un ejemplo. Y ahí te va. Bajo estos tres esquemas puedes hacer vivienda vertical estatal, puedes hacer autoconstrucción asistida y puedes hacer la capitalización de la renta. ¿Por qué? En estos 18 años a los 23 años es cuando estás estudiando tu estancia universitaria. Y por derecho, un joven en esa edad, algo otra generación un poco más egoísta dirá, oye, ¿y por qué no lo tenía cuando yo estaba? Bueno, pero tus hijos van a llegar a esa edad. ¿A poco no te encantaría que tus hijos pudieran tener esta política pública? ¿A poco no te gustaría tus tener nietos. o tus nietos? Oye, ¿y de dónde se puede pagar esto? Bueno, a ver, todo esto se puede pagar de distintas maneras. La primera de esa es, pues vamos hablando con los que están ahorita gobernando y que metan ahora sí el tema de el impuesto hacia los ultrarricos. Y cuando hable de ¿Y con ultrarricos, eso se puede pagar? con eso se paga una gran cantidad.
cuando se paga una, O sea, una los gran cantidad. ultra ricos, estás hablando, ¿Quiénes por son ejemplo, estos? de Carlos Los que tienen, Slim, los que tienen 30 millones de dólares, o sea, aproximadamente los que están en el 600 Consejo Económico de la Presidenta. Los ricos, 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 ricos. Los que van a Palacio a comer tamalitos con López Obrador. Muchos de esos, cobrarle el impuesto que se les tiene que cobrar. No estoy hablando de nosotros que somos parte de una clase media trabajadora que si dejamos de trabajar, porque ahí viene siempre el debate. Oye, Te diría es que me clase quiere- alta, Cris. O sea, porque también el programa definí claramente qué es lo que es ser clase media en México y todo el mundo Ya. se asume de clase media. Así Otra cosa sí, es que nos ya. haya costado trabajo hacer Sí, nuestra, sí, sí, nuestra sí, lana, sí, o sí. sea, pero a ver, hay que definir claramente qué es lo que es clase media y clase alta en México. Pero en fin, eso es otra discusión. La clase alta, pero la clase alta, Alta, ultra alta, ricos. alta. Alta, Por ejemplo, ultra ricos. Toño lo ponía en el programa en el primero, o sea, que hay más diferencia en el último decil de la economía que en el primer decil de la economía. Ay, oye, ya me está cortando acá la productora y no Oye, perdona. tienes toda la A ver, nada razón. más termina con la propuesta Con la y lo idea. dejamos para una Lo siguiente dejo vez, para la, porque lo quiero dejo para la, aprovechar otra vez para todos los chiclositas y chiclositos que andan por ahí. Por favor, suscríbanse, activen notificaciones y comenten, porque Christopher va a estar participando aquí al menos una vez al mes, al menos. Eso, me encanta. Yo estoy muy agradecido. Lo digo de manera rápida, las fuentes hay distintas fuentes de financiamiento ante estos tres modelos. El primero es que le dé el Estado su casa con sus metros cuadrados, como pasa en otros países de dos corrientes de pensamiento, como lo pasa en Noruega o como pasa en China. También tenemos ejemplos para poder apoyar la construcción y también el tema de la renta para todos ellos. ¿De dónde se puede pagar esto? Lo primero es, si ponemos en contexto, las pérdidas de Pemex y CFEs con los subsidios no focalizados, solo de ahí son 620 millones de pesos al año, 620 millones de pesos al año. O sea, la Si nos mitad. vamos con, así es, si nos vamos con reducir las pérdidas de manera en la transición energética para la tendencia hacia donde vamos, tienes otros 300 millones de pesos al año. Y también el tema de poderle cobrar a estas personas ultra, hiper, mega ricas que te permitan traducir ese ingreso para poderle tener esa oportunidad de hacer. Con una implementación de un impuesto anual entre un 2% al 5% sobre las grandes fortunas arriba de 600 millones de pesos, un impuesto severo a las herencias multimillonarias, estamos hablando de una estimación de recaudación de 270 millones a 300 millones de pesos. Y alguien me dirá ahorita, oye, Christopher, es que esa es una idea muy comunista, o esa idea es como quererle cobrar a los hiper mega ricos que lo están haciendo. A ver, existen movimientos mundiales como Tax Me Now, que son los ultra hiper mega ricos, con Marlene Egerton, quien rechazó de su padre gran parte de su fortuna de 4,000 millones de euros. Y esta gente, y lo invito a la gente que nos está viendo, métanse a ver a Marlene Egerton de Tax Me Now, que es un movimiento mundial como un O sea, ejemplo esos de 4,000 conciencia. millones de euros pudieron haber pagado por 10 años el Ajá. total de casas de los mexicanos, por ejemplo. Así es. Una herencia. Wow. Una herencia. Una. Wow. A ver. Y a ella ni siquiera sale en el listado de los ultra ricos. O sea, No. aquí hay varios mexicanos que están en el listado de los ultra ricos. Esto es como. Esto es, y con esto cierro, y te agradezco muchísimo. Esto es como. ¿Sabes cuánto hemos ganado? ¿Cuánto ha gastado este país con el tema del Fobaproa? Estás hablando de aproximadamente 60 millones de pesos anuales, que se fue directo lo del pueblo a la gente. Esto es como un Fobaproa social, pero al revés. Al revés. Poder tener un Fobaproa a la inversa para la gente, para poder seguir pagando. Si le cobras a la gente, si dejas de invertir en pérdidas de este mal manejo que tienen estas empresas y comienzas a cobrarle a los hiper mega ricos, tendrías de manera sostenida durante los próximos años a generar un círculo virtuoso. Un joven beneficiario paga una cuota de solidaridad topada entre un 10 y un 15% de su ingreso real anual, una vez insertado al mercado laboral. Es decir, 5 años para que no batalle, tenga tiempo para pensar, para estudiar y para poder estar, sale de estudiar, tiene que pagar según la cuota anual y eso genera un círculo virtuoso para una generación que pueda estar saneada al 2040, porque la población va a comenzar a decrecer en el 2053 y también las nuevas casas comenzarán a bajar. ¿Cómo lo pueden hacer? Bajo 3 criterios, como te lo decía, es que
que tú puedas construir, autoconstrucción asistida, vivienda vertical estatal o capitalización de la renta. Un fondo de garantía que cubre la renta durante los 5 años en la etapa estudiantil o emprendedora, funcionando como un ahorro forzoso. Lo que se plantea, o lo que plantea, o sí, y lo he estado leyendo y a raíz de tu primer programa y que dije, a ver, esto es un derecho a la adultez. Imagínate nomás. Es Pues darle está el derecho a la consagrado en la adultez. Constitución. O sea, no Así entiendo es. por qué no Con una aplicamos verdadera la ley en este política país. pública de vivienda. Claro. E insisto, ¿no? ¿A quién le cobramos para desactivar el mito? Vuelvo a mencionarlo, Esta factura no la va a No pagar. a los empresarios No que estoy hablando generan empleos no estoy y que hablando del trabajan y médico, que así sostienen a es. México. Ni O sea, el aquí son médico, los ultra así es. ricos que viven de sus rentas. O sea, que A no ver, chambean, que solamente están ganando a partir de una renta. te lo voy a Estos poner los así. ultra Así es. ricos. Te lo voy a poner así, Jorge. Que Si luego tú salen dejas en de redes trabajar sociales mañana, a defender a los ricos, a que ni conocen ni son sus familiares. Pero hay gente que está defendiendo ultra ricos cuando debería estar demandando que paguen sus impuestos. así, yo lo único que digo es, si tú dejas de trabajar mañana y tu estilo de vida colapsa en 6 meses, es porque tú vives de tu sudor. Si tú eres de la clase trabajadora, aunque no lo sientas, es porque a ellos no se les tiene que cobrar. O sea, si tú dejas de trabajar hoy y en 6 meses te acabas tus ahorros y ya no, pues no eres ultra rico. Pues Pero no. si tú dejas de trabajar y sigues viviendo en tu nivel de vida, eres ultra rico. Insisto, ultra rico, aquella persona que tenga como mínimo a partir de los 600 millones de pesos. Es un mundo de tiempo. Es una lanotototota. Es una lanotota. Mira, Bueno, nomás Chris, empezamos te hablando agradezco, de aeronáutica, te de agradezco Tenian, mucho. de vivienda. Bueno, pues acabamos con que los Terians tengan vivienda, ¿no? Sí. Y quien O la vivienda decida para autopercibirse como quiera que tenga Claro, vivienda todos. pero que tenga su vivienda, o sea, Ujú. independientemente de cómo se autoperciban. Oye, Así Cris, es. te agradezco mucho por tu tiempo. Digo, la productora no perdona aquí en este espacio. Nos extendimos mucho, pero pues para eso es la sobremesa, pues para disfrutarla. Y pues aquí te esperamos el próximo mes, espero que ya en persona aquí en el estudio y que podamos platicar más de estos temas y muchos otros que seguramente vendrán. Yo encantado de poder estar acá, felicitarte a ti, a tu equipo de trabajo, desearte las mejores vibras en este nuevo proyecto donde estoy seguro que te va a ir muy bien. Y acá en la Universidad Politécnica de Chihuahua tienen un rector aliado para seguir trabajando y para seguir aquí masticando todas las ideas que se pongan sobre la mesa. Y síguela masticando, no te la tragues. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye. Qué masticada tan larga, pero necesaria con Christopher. Lo que nos dice el rector de una universidad pública en México expone de cuerpo entero lo que necesitamos discutir a nivel sistema desde la educación en el país. Y es cómo entendemos a las nuevas generaciones para insertarlas en el mundo que nos tocó vivir y en el mundo que les tocará vivir. De eso se trata la educación al final de cuentas. El propósito más noble que tiene toda sociedad, el de construir el futuro con ellas y con ellos. Quédate aquí en Primero Mastica, suscríbete nuevamente al canal, es una invitación que hacemos ya de forma reiterada, al canal de YouTube y al canal de Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio.